Muchas veces nos preguntamos por qué nuestras oraciones no parecen ser respondidas. Oramos, pedimos, pero a veces sentimos que nuestras palabras se quedan en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué algunos oran y ven milagros, mientras que otros oran y parece que nada sucede? La Biblia nos enseña que no se trata solo de decir palabras bonitas o repetir frases religiosas. Hay una manera de orar que realmente mueve el cielo, una oración que es efectiva y poderosa. Dios no está buscando personas perfectas para responder a sus oraciones. Él solo busca corazones que crean y que oren con fe. Un ejemplo claro de esto es Elías. Santiago 5, verso 17 y 18 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías no era un ángel, ni un ser especial. Era un hombre con luchas, con errores, con temores, con momentos de debilidad. Sin embargo, su oración fue tan poderosa que cerró el cielo por 3 años y medio. Y luego cuando volvió a orar, la lluvia descendió. Eso es una oración efectiva. Si Elías, siendo un hombre común como nosotros, pudo orar y ver fuego descender del cielo, lluvia detenerse y luego volver a llover, entonces nosotros también podemos aprender a orar con poder. No se trata de fórmulas mágicas, sino de entender lo que la Biblia nos enseña sobre la oración efectiva. Hoy vamos a ver 4 claves fundamentales para que nuestra oración sea escuchada y respondida por Dios. ¿Quieres que tu oración sea efectiva? La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Primero debes orar con fe y sin dudar. La oración es más que palabras dirigidas a Dios. Es una expresión de confianza, una declaración de que creemos que Él tiene el poder para responder. Sin fe, la oración se vuelve solo un monólogo vacío. Jesús fue claro cuando dijo que la fe es clave para recibir respuestas en la oración. Pero muchas veces oramos sin que realmente suceda nada. Pedimos sanidad, pero en el fondo dudamos si Dios lo hará. Clamamos por un milagro, pero al mismo tiempo nos preparamos para la decepción. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, dejó un principio poderoso. Si quieres ver respuestas, debes orar con la certeza de que ya has recibido lo que pides. No se trata de un simple optimismo, sino de una fe genuina en el poder de Dios. Marcos 11:24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús nos da un principio clave aquí. La fe precede a la respuesta. En otras palabras, no debemos esperar ver para creer, sino creer para ver. Muchas veces queremos que Dios actúe primero y luego tener fe, pero Jesús nos dice que primero debemos creer y después veremos la respuesta. Cuando oramos con duda, estamos como una persona que siembra una semilla y luego la desentierra para ver si está creciendo. Esa actitud demuestra incredulidad y no permite que la fe madure en nuestro corazón. Dios responde a la fe, no a la incertidumbre. Mateo capítulo 8, versos 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados.
y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y al siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El centurión no necesitaba ver una señal para creer en el poder de Jesús. Él entendía la autoridad y sabía que si Jesús decía una palabra, el milagro ocurriría. Su fe fue tan grande que Jesús se maravilló. No hubo duda en su corazón, solo certeza. Y por esa fe su criado fue sanado en ese mismo instante. Es poderoso cuando una persona agradece a Dios antes de recibir lo que ha pedido. Y esa es la actitud que Dios quiere ver hoy en tu vida. Esa actitud hará que tu fe sea creciente, se fortalezca, se afirme. Esa actitud de agradecimiento antes de recibir, de proclamar la victoria antes de verla, hará que la duda salga de tu corazón y entonces tu oración empezará a ser efectiva. Si queremos que nuestra oración sea efectiva, debemos abandonar la duda. No podemos orar con una fe a medias, esperando a ver si Dios responde o no. La Biblia dice en Santiago 1:7, que quien duda es como una ola del mar, que es arrastrada por el viento. No recibirá nada del Señor quien tal haga. Nuestra fe no debe basarse en nuestras emociones o circunstancias, sino en que Dios es fiel y poderoso. Cuando lees la Biblia y te das cuenta de la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel, que aun cuando ellos eran infieles, Él permanecía fiel, te das cuenta que debes creer en ese Dios todopoderoso, no en tus sentimientos, no en tu raciocinio, no en tus emociones. Y Él responderá a quienes confían en Él. Orar con fe significa decir, Señor, aunque no vea la respuesta aún, confío en que ya está hecha. ¿Estamos orando con fe o con dudas? ¿Realmente creemos que Dios puede hacer lo imposible en nuestra vida? Hoy el Señor nos invita a confiar en Él sin reservas. Si un centurión romano pudo tener una fe que asombró a Jesús, ¿por qué nosotros, que somos sus hijos, no podemos tener la misma certeza? Dios no ignora una oración llena de fe. Si hoy decides orar creyendo de verdad, empezarás a ver respuestas sobrenaturales. Ora con fe y sin dudar y verás la gloria de Dios en tu vida. En segundo lugar, ora con perseverancia sin desmayar. Uno de los errores más comunes en la oración es rendirse demasiado rápido. Oramos una vez, tal vez dos o tres, y si no vemos respuesta, nos desanimamos. Pensamos que Dios no nos escucha o que simplemente no es su voluntad. Pero Jesús nos enseñó que la oración efectiva no es solo una cuestión de fe, sino también de perseverancia. Muchos milagros en la Biblia no sucedieron de inmediato. Hubo personas que tuvieron que orar, esperar, insistir, sin darse por vencidos. A veces Dios prueba nuestra fe con un no. Sí, con una espera. Y es en la espera donde muchos fallan, se rinden justo antes de recibir la respuesta. Orar con perseverancia significa orar sin importar cuánto tiempo tome la respuesta. Significa confiar en que Dios está obrando, aunque no veamos resultados inmediatos. Lucas capítulo 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús sabía que el desánimo es uno de los mayores enemigos de la oración. Por eso nos dio la parábola de la viuda persistente en esta historia de Lucas 18. Una viuda acudía constantemente a un juez injusto, pidiéndole justicia. Al principio el juez la ignoró, pero como ella insistía sin cesar, finalmente decidió concederle lo que pedía, solo para que lo dejara en paz. Jesús no estaba diciendo que Dios sea como ese juez injusto. Al contrario, estaba mostrando que si un juez malo
terminó respondiendo por insistencia: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama, nos responderá si perseveramos en la oración? Orar sin desmayar no significa repetir palabras sin sentido. Significa permanecer firmes en la fe, confiando en que Dios responderá en el tiempo correcto. Ahora hay un ejemplo bíblico tremendo y es del mismo Elías. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, el verso 42 y 44 dice: Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Elías sabía que Dios había prometido enviar lluvia, pero aún así tuvo que orar con insistencia. No bastó con una oración corta. Oró una vez y no pasó nada. Oró 2, 3, 4 veces y todavía nada. Pero él no se rindió. Oró 7 veces hasta que su criado vio una pequeña nube. Lo impresionante es que esa pequeña nube pronto se convirtió en una gran tormenta. Si Elías hubiera dejado de orar después de la 3ª o 4ª vez, la lluvia no habría llegado nunca. Su perseverancia fue clave para ver la respuesta. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar justo antes de que llegue la respuesta? A veces pensamos que Dios no quiere contestarnos, cuando en realidad Él está probando nuestra fe. Si queremos ver milagros, debemos aprender a orar sin rendirnos. Elías sabía que Dios iba a enviar la lluvia. Yo sé que tú sabes que Dios quiere sanarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere obrar en tus hijos, en tu ministerio, Dios quiere abrir puertas para ti, tú sabes eso. Por lo tanto, no puedes rendirte en la oración. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La historia de Job nos enseña que aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, debemos seguir confiando. La perseverancia en la oración demuestra nuestra confianza en el carácter de Dios. Hoy Dios nos hace una pregunta: ¿estás dispuesto a seguir orando, aunque la respuesta no llegue de inmediato? Si de verdad queremos oraciones efectivas, debemos aprender a orar sin rendirnos. Si una viuda insistente convenció a un juez injusto, si Elías no dejó de orar hasta ver la nube, si Job esperó y Dios lo restauró, entonces nosotros también debemos perseverar en la oración hasta ver la respuesta. Dios sí escucha, sí, Él responde, pero a veces la mayor prueba no es si creemos, sino si estamos dispuestos a seguir creyendo sin importar cuánto tiempo tome. Tercero, ora con un corazón alineado a Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué sus oraciones no son respondidas? Oran con fe, oran con perseverancia, pero parece que el cielo sigue cerrado. ¿Qué está pasando? La Biblia nos da una clave importante. No basta con pedir. También debemos asegurarnos de que nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios. Dios no es un genio que concede deseos. No responde oraciones que provienen de un corazón egoísta, lleno de pecado o con motivaciones incorrectas. Santiago capítulo 4:3 dice: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, si nuestra oración nace de deseos egoístas y no del propósito de Dios, Él no responderá. Cuando nuestro corazón está alineado con Dios, nuestras oraciones cambian. Ya no oramos solo por lo que queremos, sino por lo que Dios quiere. Y cuando pedimos conforme a su voluntad,
Él promete responder. Dice en la primera carta de Juan, el capítulo 5, el verso 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hayamos pedido, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este pasaje nos muestra un principio poderoso. Dios escucha y responde las oraciones que están alineadas con su voluntad. No significa que Dios ignora nuestras necesidades, sino que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Muchas veces pedimos cosas que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejarán más de Él. Si Dios te diera todo lo que pides, ¿seguirías buscándolo con la misma pasión? Dios responde oraciones que nos llevan a crecer en fe, no aquellas que alimentan nuestro ego o nuestra comodidad. Hay un ejemplo precioso en Lucas 22, 41 al 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús en el huerto de Getsemaní nos dio el mayor ejemplo de una oración alineada a la voluntad de Dios. En su humanidad, Jesús sentía el peso del sufrimiento que vendría. Su deseo natural era evitar la cruz. Él no oró exigiendo, sino sometiéndose a la voluntad del Padre. Jesús nos enseña que la oración efectiva no es solo pedir lo que queremos, sino rendirnos a lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Si queremos que nuestra oración sea efectiva, debemos asegurarnos de que nuestro corazón está alineado con Dios. Esto significa, primero, confesar y apartarnos del pecado. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Segundo, pedir con motivos correctos. Santiago 4:3. No orar solo por deseos egoístas, sino por lo que glorifica a Dios. Tercero, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mateo 6:10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos de esta manera, nuestra relación con Dios se profundiza y comenzamos a ver respuestas que transforman nuestra vida. La pregunta es, ¿estamos orando con un corazón alineado a Dios o solo buscamos nuestra conveniencia? Si queremos ver oraciones respondidas, debemos orar como Jesús: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Solo así experimentaremos el verdadero poder de la oración. Cuando tu corazón está alineado con Dios, tu oración se convierte en una herramienta poderosa que cambia el mundo. Y en cuarto lugar, y lo último que quiero que entiendas, creo que es lo más importante de este mensaje: debemos orar en el Espíritu, no en la carne. Uno de los mayores errores que cometemos al orar es hacerlo desde la carne y no desde el Espíritu. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de quejas, de dudas, egoísmo o simplemente repitiendo palabras sin vida. Pero la oración efectiva no nace de nuestra carne, sino del Espíritu de Dios en nosotros. La Biblia nos enseña que cuando oramos en el Espíritu, entramos en una dimensión donde nuestra oración es guiada por Dios mismo. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que cuando oramos en el Espíritu, nuestra oración no es limitada por nuestra mente, ni por nuestras palabras. Es el Espíritu Santo quien toma el control y ora conforme a la voluntad perfecta de Dios. Quiero que lean Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo nos enseña que la verdadera oración
no es solo una rutina, sino una guerra espiritual. Orar en el Espíritu significa orar con una conexión profunda con Dios. Dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras y peticiones. Perseverar sin desmayar, confiando en que Dios está obrando. Tener cada pensamiento en Dios. Cuando oramos en la carne, nos cansamos rápido. Nos distraemos y nos desanimamos y no vemos respuestas inmediatas. Pero cuando oramos en el Espíritu, nuestra oración se vuelve fuego, pasión y poder. Y ahora veamos un ejemplo bíblico. Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Este versículo nos muestra que orar en el Espíritu no es solo una recomendación, sino una necesidad. Un ejemplo claro de esto es Jesús en Getsemaní. Dice que oró con tanta intensidad en el Espíritu que su sudor era como gotas de sangre. No estaba repitiendo palabras vacías, estaba clamando con todo su ser en una comunión total con Dios el Padre. Desde lo más profundo de sus entrañas clamaba. Esa es una oración del Espíritu. Si queremos que nuestra oración sea poderosa, debemos aprender a orar en el Espíritu. Y esto significa, primero, dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra oración. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Segundo, no depender de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. Zacarías 4:6. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y tercero, buscar tiempos de oración profunda en el Espíritu. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu no es algo místico o inalcanzable. Es rendirse completamente a Dios. Es dejar que Él ore a través de nosotros. Es permitir que su poder fluya en nuestras vidas. Hoy Dios nos pregunta: ¿estás orando en el Espíritu o en la carne? Si nuestras oraciones son secas, débiles o sin pasión, es momento de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. Cuando aprendemos a orar en el Espíritu, nuestras palabras cobran vida, nuestra fe se fortalece y el cielo se abre. La oración en el Espíritu tiene poder para romper cadenas y abrir puertas y traer el mover de Dios a nuestra vida. Que no oremos más en la carne, sino en el Espíritu. Hoy oro para que la iglesia pueda entender este mensaje. No necesitas ser perfecto para hacer oraciones efectivas. Necesitas orar con fe. Necesitas perseverar en la oración. Necesitas alinear tu oración a lo que la palabra de Dios dice. Y en cuarto lugar, necesitas aprender a orar en el Espíritu. Oro para que entiendas esto, para que tus oraciones no sean vacías, sean llenas de pasión, que puedas gemir desde lo más profundo de tu ser. Cuando sientes ese deseo, ese fuego ardiente en tu vida, en tu corazón, cuando sientes ese deseo de clamar, de orar intensamente, esa es la oración en el Espíritu. La oración que rompe cadenas, la oración que hace temblar al infierno, la oración que hace que el fuego descienda del cielo, que la lluvia se detenga o vuelva a llover. Es la oración que abre el Jordán, es la oración que derriba los muros de Jericó, es la oración que derriba gigantes, es la oración que Dios espera de su pueblo. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué tal si oramos ahora pidiéndole eso al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, oramos que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a tu iglesia. Reprendemos la tibieza en el nombre de Jesús. Queremos ser una iglesia que arda con tu fuego. Queremos ser personas apasionadas y orar como lo hiciste en Getsemaní. Queremos reprender la duda y orar con fe. Queremos perseverar hasta que el fuego de Dios descienda.
Queremos alinear nuestros pensamientos y deseos a ti y a tu voluntad. Y queremos clamar en el Espíritu, sabiendo que tienes cosas poderosas para tu iglesia, para que tu iglesia despierte, para que la gloria de Dios descienda, para que las palabras vivas y eficaces del Señor se hagan carne en nuestra vida. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.